días en el libro de Proverbios. Estamos estudiando una serie que se llama Consejos para la Vida Diaria. Es una serie de predicaciones con base en el libro de los Proverbios, uno de los libros más prácticos que hay en la Biblia. El consejo que vamos a estudiar el día de hoy se llama Acepta la reprensión. Estamos tomando algunos proverbios de este libro, por supuesto estamos complementándolo con otros pasajes de la Escritura, y en la medida de lo posible estoy evitando caer en la tentación de dar sermones muy largos, ¿verdad? Tratando de que sea lo más breve posible, sin que sea algo demasiado simple, pero también que sea un sermón bien elaborado, que nos permita tener una idea clara de qué es lo que tenemos que escuchar o tenemos que llevar a la práctica. El título, insisto, de la predicación del día de hoy se llama Acepta la reprensión, con base en Proverbios capítulo 27, versículo 5. Proverbios capítulo 27, versículo 5. La palabra de Dios dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Un proverbio sencillo, corto, muy fácil de digerir, de conocer, de interpretar. No requiere demasiada explicación. Sin embargo, vamos a estudiar este pasaje. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Hablemos de la reprensión. Vamos a empezar por el principio y vamos a tratar de dar un concepto breve, sencillo, que nos pueda ayudar un poquito a comprender o a recordar qué es la reprensión. La reprensión dice, el diccionario dice que reprensión es corregir, censurar o amonestar a alguien. Es corregir, censurar o amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o hecho o incluso que ha dejado de decir o de hacer. La amonestación, hermanos, es algo que es necesario, desafortunadamente, en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque, bueno, no quiero decir que vamos por la vida equivocándonos, tampoco quiero decir que vamos por la vida cometiendo faltas en cada momento, no. Pero muy probablemente alguno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos estado a punto de o hemos hecho algo que merecía, hermanos, que merecía una reprensión. ¿Por qué es importante la reprensión? Porque si la reprensión no existiera, entonces muy probablemente algunos daríamos rienda suelta a nuestra vida para mal. Y pienso, por ejemplo, en el hogar. En el hogar, desde que los niños son pequeños, los acostumbramos a reprenderlos. Nos acostumbramos a corregir aquello que no está bien hecho, aquello que no está bien dicho, aquello que no se hizo, o a censurar. Mira, esto no lo hagas así, o simplemente no lo hagas, o amonestar, exhortar con palabras. Perdón por el ejemplo que voy a poner, ¿verdad? Hoy en día que está de moda tener mascotas en casa, ¿no? Particularmente los perritos. Si tú has tenido la oportunidad de tener una mascotita desde pequeñita, tienes que amonestarla, tienes que corregirla desde pequeñita, para que sepa que no puede a lo mejor subirse a los muebles, o que no puede, no sé, hacer sus necesidades dentro de casa. Y tienes que ir corrigiendo poco a poco para que ese animalito, ¿verdad?, con base en ese instinto que fue creado, pues vaya corrigiendo, y el día de mañana pues tú tengas una mascota que camine a tu lado, que se porta bien, que no sale corriendo. Y decía perdón por la comparación, porque no estamos hablando de amonestar o de reprender a nuestras mascotas, pero insisto, la reprensión es algo bueno, es algo útil, es algo que tiene un aspecto positivo, porque como vamos a ver el día de hoy, hermanos, trae algo bueno. Y si trae algo bueno en un simple animalito, ¿cuánto más, hermanos, en una persona?
De hecho, el proverbio empieza ya exaltando a la reprensión misma, diciendo que es mucho mejor que otra cosa que está allí mencionada, que de momento no la voy a tomar en cuenta porque la voy a mencionar más adelante. Y es que hay ocasiones en que las personas, incluidos los cristianos, empezamos a tener actitudes o a hacer cosas porque decimos, es que todo mundo lo hace, ¿no? Y desafortunadamente se ha convertido en ley que lo que todo mundo hace es bueno y es aprobado. Como todo mundo hace esto, entonces yo lo voy a hacer también. No, no es así. Tengamos cuidado. No porque todo mundo haga algo significa que es bueno. Y entonces es allí cuando debería de entrar la reprensión. La palabra de Dios enseña una y otra vez que reprender es algo correcto, que reprender es algo bueno, que entre hermanos tenemos que corregirnos, censurarnos, amonestarnos, con el propósito de que nuestra vida se corrija. Pero la reprensión, hermanos, es algo que busca algo bueno. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a reprender a alguien, tenemos que hacerlo correctamente. Vamos a la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hoy quiero decir lo siguiente: amonestar es algo bueno. Ser amonestados es algo bueno. Todos en algún momento de la vida probablemente hemos necesitado ser amonestados por nuestros reprendidos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por la iglesia. Algo tuvo que haber sido censurado y está bien. Pero cuando eso ocurra, o cuando eso ocurre, o si tú eres el que va a reprender, tienes que considerar que la reprensión siempre debe de buscar algo bueno. No es el corregir por corregir, o el censurar, o el amonestar como un deporte. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces podemos haber personas, y por supuesto en la iglesia también, que tomamos la reprensión como un deporte. Vamos reprendiendo a todo mundo, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos caer en el error, podemos caer en el exceso de estar reprendiendo cosas que no son reprensibles. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pero cuando sí lo es, tenemos que hacerlo con la actitud correcta. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, hay hermanos que creen tener el don de la reprensión. Híjole, y ya sabes que cuando se te van a acercar, te van a decir ese pantalón, esa camisa, ese cuello, esos lentes, ese cabello, eso, y dices, híjole, y ya a veces como que te sientes censurado, ¿no? Y no estamos buscando sino el destacar aquello que al juicio de esta persona es algo que debe de ser digno de reprensión. No, hablamos de reprender las conductas. Aquello que está francamente en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de los valores o de los principios espirituales. Y la palabra de Dios dice con espíritu de mansedumbre, es decir, con prudencia, con templanza, con amor, buscando la restauración de esa persona, con el propósito de que él pueda seguir su camino y seguir adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Que aquella persona que está siendo reprendida se sienta contenta, se sienta satisfecha. Aunque voy a ser honesto, yo creo que a nadie nos gusta que nos reprendan. A mí no. No me hace sentir bien. Pero cuando es algo que está hecho por alguien que está buscando mi bien, y por supuesto que es reprensible aquello que está considerando, es bueno, es bueno.
Por eso, punto número 2, vamos a ver, cuidado con esto. Ya vimos qué es, ya consideramos un aspecto, está buscando lo bueno. Si yo soy el que lo hace, lo debe de hacer con espíritu de mansedumbre. No como un deporte, buscando a quién voy a reprender, no, sino aquello que de verdad es reprensible, porque lo que busco es la corrección de una vida, el crecimiento de ese hermano o de esa hermana. Debo de tener cuidado con esto. Si yo soy el reprendido, debo de tener cuidado con eso. Ya hablamos del cuidado que tiene que tener el que lo hace. Ahora, yo que lo recibo, tengo que tener cuidado con dos cosas. Uno, Proverbios capítulo 15, versículo 12. Debo de cuidarme de no aborrecer a la persona que me reprende. Debo de aprender a no aborrecer a la persona que me reprende. Y si 5 veces me descubre haciendo algo que debe de ser exhortado, amonestado, corregido, no debo de cansarme de escucharlo. No. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículo 12, el escarnecedor, el burlador, no ama al que le reprende. En contraparte, implícitamente, ¿qué está diciendo aquí? El que no es burlador, el que es humilde, el que es maduro, ¿qué hace? Ama a quien le reprende, le agradece. El escarnecedor no ama al que le reprende. Y es que a veces, hermanos, sabemos personas que cuando alguien viene y nos exhorta, nos quiere exhortar, nos quiere animar. Oye, hermano Germán, mira, he visto que cuando tú llegas al templo y te sientas en el culto, siempre estás interrumpiendo al hermano que está al frente predicando, porque estás platicando, ya estás señalando al otro. Comúnmente tu teléfono está suene y suene, subes, bajas. Hermano, acuérdate que a la casa de Dios venimos a poner atención, ¿verdad? Venimos a estar atentos y a veces noto que distraes comúnmente al hermano que está a tu lado. Trata de ser más reservado, de ser más respetuoso. ¿Cuál debería de ser la respuesta? Claro, hermano, a lo mejor de verdad no lo habíamos notado. Hermano, pues sinceramente no me había dado cuenta que yo estoy distrayendo a los demás. Sí, efectivamente, no he tenido cuidado con esto, con el otro. Lo voy a tener, claro que sí, con mucho gusto. Pero el burlador, ¿qué hace? Ay, ¿y qué? ¿Y qué? ¿También ya le dijiste al hermano aquel? ¿Y a poco que no has visto a aquel otro? Ah, yo soy el único, no, ahora resulta. ¿Y a poco tú estás muy atento y tú no te distraes en nada? No. Un cristiano, ¿verdad?, maduro es alguien que ama al que lo reprende porque está buscando lo bueno. No aborrecerlo, al contrario, darle las gracias. Miren lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Qué tremendo proverbio. El que aborrece la reprensión es ignorante, es alguien tonto, es alguien que ya de por sí se está equivocando, que ya de por sí está teniendo actitudes o formas de actuar equivocadas o erradas. Y teniendo la oportunidad de corregir, ¿qué hace? Lo aborrece, lo hace a un lado y se comporta como un ignorante. 2, entonces no tengo que aborrecer a la persona que me reprende. Tengo que valorarla. Miren qué hermoso es Proverbios capítulo 25, versículos 12 y 28, 23. Me gusta mucho en realidad los dos. De hecho, vamos a ver otro pasaje más. Proverbios capítulo 25, versículo 12. Hermano, piensa hoy en ese hermano, esa hermana que un día te reprendió y que a lo mejor no te gustó y hasta te molestó, pero tenía razón. Y piensa, nunca le di las gracias. O bueno, si lo hiciste, qué bueno. Pero si no, piensa, nunca le di las gracias. Le voy a decir que gracias, porque creo yo que le interesó mi vida, le importó que yo estuviera haciendo esto y por eso se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Germán? No lo hagas porque no está bien. Y me voy a atrever a decir algo con mucho cuidado, aun cuando no lo haya hecho de la manera correcta. Pero tenía razón, agradécelo. No sé si me explico.
Ya dije en el primer punto, no es lo correcto, pero si era correcta su reprensión, entonces tengo que agradecerla, tengo que valorarla. Dice Proverbios 25:12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende. No ha terminado todavía la lectura. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende. ¿Pero a quién? Al sabio que tiene oído, ¿qué dice? Dócil. Porque cuando un joven, una señorita, un adulto, un hombre, una mujer, un anciano es reprendido por alguien y lo escucha con atención y decirle y decide no solo escucharlo, sino corregirlo, esa persona le va a ser alguien muy valioso. Y va a decir, gracias a este hermano, gracias a esta hermana, yo dejé de hacer esto porque me reprendió. Porque le interesó mi vida, porque le importó, porque me dijo, ¿sabes qué, Germán? Eso que estás haciendo está mal. Y de momento no me gustó, de momento me molestó, pero lo hizo bien, el que no actuó bien soy yo. Qué bueno, gracias, porque gracias a él ya no seguí por ese camino. ¿Dónde estaría hoy si hubiera seguido por allí, por ejemplo, no? ¿Sí me explico? Cuando un hijo de Dios, cuando un creyente, cuando una persona ha sido reprendida por alguien y ha tomado la decisión a través del tiempo de corregir y se da vuelta y voltea hacia atrás y dice, fue gracias a esa persona, entonces esa persona se convierte en alguien tan valiosa como una joya de oro fino, como un zarcillo de oro, como algo que cuidas, que valoras. Y por si esto fuera poco, vamos a ver lo que dice el 28-23, que tiene el mismo pensamiento. Pero la diferencia en el 28-23 es que no solamente tiene el mismo pensamiento, sino que lo resalta comparado con otro tipo de personas. Vamos a ver lo que dice el 28-23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Es decir, la persona que te reprende con el tiempo te mostrará que su persona es más valiosa que, voy a continuar la lectura, el que lisonjea con la lengua, el que solamente te elogia, pero no te dice la verdad, no te corrige. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué es preferible? ¿Alguien que con amor y con respeto te reprenda para que corrijas tus malos caminos? ¿O alguien que simplemente por quedar bien contigo, oh, no es que tú eres lo máximo, no, tú eres muy bueno, no, tú eres esto, no, qué bueno, y nada más está, como dicen por allí, ¿no? Siendo agradable a nuestros oídos y nosotros creyéndolo todo? No, por supuesto que no. Una más, Eclesiastés capítulo 7 versículo 5. El tema de hoy se llama acepta la reprensión. ¿Qué es reprensión? Es corregir, censurar o amonestar a alguien desaprobando lo que ha hecho o dicho o dejado de hacer o dejado de decir. La amonestación es necesaria en todos los ámbitos de la vida, en la casa, en la escuela, en la sociedad y por supuesto también en la iglesia. Es bueno, pero siempre debe de buscar lo bueno, lo mejor, y cuando se practica debe de hacer de acuerdo a la manera correcta que marca la palabra de Dios. Debo de tener cuidado en no aborrecer a la persona que me reprende y debo de valorarla, porque a través del tiempo se va a convertir en alguien valioso, valiosa para mi vida. Es como un padre o una madre. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, es que si mi padre y mi madre no me hubieran azotado con cariño, ¿verdad? No me hubieran corregido, yo no estaría aquí? En su momento esa reprensión no nos gustó, pero es lo que nos mantiene en el camino correcto. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Si tú y yo, hermano, estamos rodeados de personas que únicamente nos elogian, no nos acomodemos demasiado. Busca a alguien que te reprenda, aunque no te guste. Insisto, a mí no me gusta. Y honestamente yo creo que a nadie. Pero cuando es algo bueno, hay que escucharlo. 3, para terminar, beneficios. ¿Tiene algún beneficio? Creo que los he venido citando, pero voy a citar 2 más. 1,
¿Qué beneficio tiene el aceptar la reprensión, hermanos? El título de la predicación es ese: acepta la reprensión. Proverbios capítulo 19, por favor. Proverbios, ya que estamos estudiando Proverbios, ¿verdad? Básicamente nos estamos centrando en este hermoso libro. Algún día fuiste reprendido por alguien y gracias a ese alguien corregiste el camino. Regresa hoy con él y dile gracias, porque si tú no me hubieras reprendido, yo no habría corregido ese camino. O dos, no lo corregiste, no lo escuchaste, regresa con él y dile cuánto lamento no haberte oído. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:20 que el primer beneficio es prepararnos para la vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio, ¿qué dice? En tu vejez. El problema es que cuando se es joven, uno no piensa en la vejez. Abril, ¿algún día te has sentado a pensar cuando seas viejita? Pues no, o sea, cuando uno es joven, no. Saraí, o sea, tú piensas en el mañana, ¿no? ¿Cómo voy a disfrutar a mis amigos? ¿Qué maquillaje me voy a poner? O el hoy. No, cuando uno es joven, los papás te dicen, pero es que piensa en tu futuro, piensa. No, mi futuro es lo que yo voy a hacer con mis cuates el fin de semana, o lo que... Ese es el futuro. A un chico no le importa mucho el futuro, le quiere vivir el aquí y el ahora. Aquellos que ya somos más maduros, pues tampoco nos gusta pensar mucho en la vejez, pero vamos a llegar a ella si es la voluntad de Dios. Y es bien triste llegar a la vejez lleno de defectos, errores, pero sobre todo de equivocaciones en las cuales uno se lamenta. Salud. Y es cuando uno dice, ¿por qué no escuché a mi padre? ¿Por qué no escuché a mi madre? ¿Por qué no escuché esas predicaciones que me daba el hermano en la iglesia? Con las que decía, qué aburrido, ahí va otra vez con lo mismo. ¿Por qué no las escuché? Ese amigo, ese compañero de trabajo, esa persona que me decía, oye Germán, no es por allí, no es por allí. Yo decía, sí, ajá. Y ahora que soy viejo, me doy cuenta que únicamente he tomado malas decisiones. Dice Proverbios, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay un niño, hay varios adolescentes aquí, ya vemos varios adultos, hermanos. Uno no piensa comúnmente en la vejez, pero sí en la voluntad de Dios va a llegar. Y cuando lleguemos allí, es mejor haber oído el consejo, pero sobre todo, haber aceptado la reprensión. Porque como ya dije en el punto anterior, con el tiempo te das cuenta que las personas valiosas en tu vida fueron las que te reprendieron, no las que te llenaron de elogios. 2, el segundo beneficio, nos preserva. Aceptar la reprensión nos ayuda a preservar nuestra vida y a no equivocarnos. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23 y capítulo 5, versículo 12. Primero, el 6. Muchas personas, hermanos, hoy, incluso jóvenes, adultos y ancianos, están viviendo una vida peligrosa, que las está poniendo en riesgo. Y eso es por no aceptar la reprensión. Hoy en día hay muchas personas jóvenes y adultas cuya vida está en riesgo porque no están dispuestas a oír la reprensión. Su vida está en peligro. Los cristianos tenemos la palabra de Dios que nos reprende. Algún hermano o hermana que lo haga, siempre va a haber un beneficio. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara, es luz. Dice, y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Por qué? Porque las reprensiones me van a enseñar cómo vivir, hacia dónde tengo que dirigirme. ¿Para qué? Para no equivocarme. Vamos a complementarlo con el capítulo 5, por favor, con el capítulo 5, versículo 12, que habla precisamente de una persona que no escuchó la reprensión y que ahora solamente se está lamentando. Hoy Dios, hermanos, quiere hablar a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, y nos está diciendo, oye, acepta la reprensión, aunque no te guste.
Porque el día de mañana te vas a dar cuenta que las personas de verdad valiosas en tu vida son las que te reprendieron. Dice 5:12, y digas, no voy a leer todo el contexto, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Lamentándose. Bien, terminemos con Proverbios capítulo 10, versículo 17. Nos preserva la vida, nos dice hacia dónde dirigirnos y nos ayuda, hermanos, para no cometer tantos errores. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Trae a la memoria a alguien que te haya reprendido en tu vida. Y si tú nunca le diste las gracias, hoy búscala y dile gracias. Ora por ella. Si no la escuchaste, si te burlaste, dile, Señor, perdóname, debí de haberla escuchado. Proverbios capítulo 10, versículo 17, para terminar, dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, ¿qué dice? Yerra, pierde, se equivoca, se va por mal camino. Que Dios les bendiga, hermanos.